Me gustaría iniciar este Agora Live con la frase del gran pensador, filósofo moral y economista escocés llamado Adam Smith, que dicta lo siguiente: el hombre sistema se imagina que puede organizar a los diferentes miembros de una sociedad con la misma desenvoltura con la que dispone las piezas en un tablero de ajedrez. No perciben que las piezas del tablero de ajedrez carecen de ningún otro principio motriz que salvo el que les imprime la mano que los mueve, y que el vasto tablero de la sociedad humana, cada pieza posee un principio motriz propio, totalmente independiente del que la legislación arbitrariamente elige imponerle. Si ambos principios coinciden y actúan en el mismo sentido, el juego de la sociedad humana proseguirá sosegada y armoniosamente. Si son opuestos, el juego será lastimoso y la sociedad padecerá siempre el máximo grado de desorden. Esto lo dirá en la teoría de los sentimientos morales. Una frase que parece describir de manera muy nítida al proceso constituyente al que asistimos hoy en día, y fundamentalmente por los anhelos del predominio de lo estatal por sobre la sociedad civil, como esta división del trabajo político entre gobernantes y gobernados que parece exacerbarse en nombre del poder político para el manejo de la ciudadanía, las instituciones y el propio poder, con aquella misma desenvoltura, como alertó Smith, como si fuera la ciudadanía una simple pieza en un tablero de ajedrez. En el Agora Live de hoy vamos a reflexionar con un gran invitado sobre las principales amenazas, alertas e implicancias de lo que dicta el borrador del proyecto de nueva Constitución. Tenemos el agrado de presentar a Sebastián Soto, quien es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho por la Universidad de Columbia en Estados Unidos y doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile y en el magíster en Derecho de la misma universidad. Además, aprovechar y decirle que es autor de este extraordinario libro que se llama La Hora de la Reconstitución, que tuvimos el placer de presentarlo acá mismo en la Fundación para el Progreso y que se lo recomendamos también. Sebastián, muy bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Eugenio, por esta invitación a la Fundación para el Progreso y por la oportunidad de conversar de estos temas. Sí, estos temas que son muy amplios y como venimos tratando, la Constitución pasa de tener 499 artículos, ahora son 372, sigue siendo un tema muy amplio para conversar. Y a mí me gustaría irnos como hacia la temática, como titulamos este Ágora, que son las principales amenazas que tiene el borrador constitucional para lo que es el desafío institucional de Chile. Y me gustaría llevarlo a una panorámica muy general para que quienes en este momento nos están viendo y que les agradecemos suscribirse a este canal y compartan este video de gustarle, una panorámica sobre lo que vamos a ver de los temas. ¿Cuáles son, a tu juicio y en general, aquellas alertas fundamentales que dentro del borrador de nueva Constitución nosotros deberíamos en este momento empezar o iniciar a pensar en lo que va a ser el desarrollo de esta conversación? Bueno, esa pregunta es una pregunta breve, pero con una respuesta bien larga. Yo creo que hay dos alertas que para partir es importante destacar. La primera es que tenemos que pensar que la definición del 4 de septiembre no es como quien vota por un próximo gobierno que dura 4, 5, 6 años, según donde vivamos, sino que en general las constituciones se extienden y extienden sus efectos por una generación, por 2 generaciones, en Chile en promedio 40 años, en el mundo en promedio 20 años. Por lo tanto, la definición que se está tomando es una definición fundamental no solo para mis próximos 3, 4 años, sino que es una definición fundamental, pensemos, para los próximos 20, 30 o 40 años. Es decir, muchos de nosotros vamos a vivir el resto de nuestras vidas bajo esta eventual borrador, esta constitución u otra que se redacte prontamente. Por eso hay ahí una alerta muy importante. Y lo segundo es que también podemos mirar el texto que se va a someter a plebiscito desde una perspectiva que sería la siguiente. Preguntarse, ¿es esta la casa de todos? ¿Es esta la Constitución que nos ayuda a resolver nuestros problemas? ¿Es este un texto que dialoga con el constitucionalismo global? Yo creo que cada una de esas preguntas puede ser respondida a lo largo de nuestra conversación o por las personas que más tarde lean la Constitución y reflexionen sobre ella. Y ahora, ¿hay algún tema o algunos temas en específico que a ti te preocupen como una persona experta en estos temas, que te preocupen del borrador en general? Porque, como lo sabes, hay un clima de mucha confusión, incluso cuando uno ve la proporción de los indecisos y de las personas que incluso rechazan.
es porque se enteran de cosas del borrador de la nueva Constitución, que puede estar bien fundamentadas o no, que les preocupan, incluso les generan temor, y a los indecisos que, a pesar de que no conocen el borrador, escuchan que hay ciertos elementos institucionales, cambios refundacionales que podrían preocupar. Si yo te pregunto cuál es el que más a ti te llama la atención de este borrador, ¿cuál podría ser? ¿El sistema político quizás? ¿Podría ser cómo queda el sistema de justicia? Incluso el pluralismo jurídico. ¿Hay alguno que te llame la atención? Sí, sí, no, es difícil elegir uno, es difícil elegir uno, Eugenio. A mí uno me llama la atención que nosotros iniciamos este proceso con un gran objetivo que se consolidó en una frase que el constitucionalista Patricio Zapata acuñó, que es una constitución casa de todos. Y después de 12 meses llegamos a una constitución que nadie cree que es la casa de todos, que todos saben que es una constitución que tiene que es una casa para algunos. Y eso creo que es un fracaso, es una oportunidad perdida. Y lo segundo, y ahora yendo al contenido, ya no tanto al proceso. En el contenido creo yo que si lo miramos de nuevo en esta dicotomía de ayuda o no a resolver nuestros problemas, ¿hace más difícil esta constitución resolver nuestros problemas? Yo creo que lo hace más difícil. ¿Por qué? Porque uno, la gobernabilidad. Dos, el funcionamiento de las instituciones, la conflictividad, la capacidad de canalizar nuestros conflictos en sociedades plurales como las modernas, se hace más difícil. Se hace más difícil gobernar. Hoy día ya es difícil, nadie lo puede dudar, pero se hace más difícil. Se hace más difícil también canalizar nuestros conflictos por la vía institucional. Y yo veo que eso, además de una serie de otros factores negativos, hacen que este borrador sea un borrador que introduce complejidad a nuestra sociedad, no intenta resolverla. Sí, y una de las cosas que podríamos llamar complejidad es el tipo de sistema presidencial que está, o por lo menos que se propone, ¿no? Que se llama un presidencialismo atenuado, pero que si uno lo ve desde otro punto de vista también podría ser exacerbado porque podría depender también del contexto político y la coincidencia entre el presidente y el apoyo en esta Cámara Plurinacional. Pero hay tres cosas que me llaman la atención y que me gustaría conversar contigo sobre las implicancias que tendría. Y lo primero es que tendríamos un presidencialismo atenuado que está conformado por el presidente y una Cámara Plurinacional y una Cámara de las Regiones, en este caso, que tendría una función quizás un poco más testimonial porque el poder estaría más concentrado en el Congreso, en el nuevo Congreso. Pero con respecto al presidente, hay tres cosas que él perdería. Y el primero es la iniciativa exclusiva en materia del gasto fiscal, ¿no? Que culturalmente siempre ha estado en el presidente, donde se puede canalizar incluso la responsabilidad de una mala decisión. Lo segundo es que se debilita su poder de veto. Y lo tercero llama aún más la atención. No participa en el proceso de nombramiento de los jueces, quedando centralizado en lo que vamos a tratar mucho más adelante, que es el Consejo de Justicia. Que el presidente de la República quede así frente a un Congreso, como llaman, plurinacional, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué implicancias podría tener? Bueno, lo primero que yo creo que debo celebrar es que el sistema político que propone el borrador se encuentra dentro del presidencialismo. Al inicio de la discusión y durante mucho tiempo en Chile ha habido una crítica al presidencialismo. Yo creo que el presidencialismo es el sistema que para nuestra cultura política asegura cierta gobernabilidad. Pero eso no implica que había que hacer un 2-3 momia eso y no hacer nada. Obviamente había que hacer cambios. ¿Por qué? Porque el presidencialismo nuestro era un presidencialismo, como dicen algunos, que estaba bloqueado y trabado. Por lo tanto, había que intentar generar coaliciones más firmes en el Congreso para que juntos, presidente, la moneda y el Congreso en Valparaíso pudieran asegurar gobernabilidad. Yo creo que principalmente por algunos de los puntos que tú mencionas, como la iniciativa exclusiva, la cuestión del veto, pero también por la forma como se debilitan a los partidos políticos en este borrador. También por la idea que hay detrás en materia electoral, que si bien es tibia, no hay mucho en eso, hay ahí algunas señales. Y por otra serie de razones, mi impresión es que la gobernabilidad ahora va a ser más compleja, va a ser más conflictiva, en el sentido que, en primer lugar, va a haber una conflictividad presidente-Congreso que no se resuelve, hoy día la hay, mañana no se resuelve porque no se crean mecanismos de cooperación entre ambas instancias. Y dos, va a haber también una conflictividad entre Senado, o llamémosle Cámara de Regiones,
que se elimina, a mí sorprendentemente se elimina el Senado, una institución histórica en nuestro país de 200 años, donde los líderes políticos chilenos han pasado por el Senado, y va a haber una conflictividad con la Cámara de Regiones. Déjame decirte una cosa más, Eugenio. Yo invito a todos los que nos están viendo que piensen en un par de líderes políticos de la historia de Chile que los representan, que sienten que son para ellos históricamente importantes. Yo estoy seguro que en un gran porcentaje esos líderes van a haber pasado por el Senado, van a haber sido senadores. Y entonces, al debilitar el Senado, al eliminarlo simbólicamente, pero además al cambiar una serie de reglas, creo que también estamos dañando nuestra capacidad de representar a través de figuras políticas y líderes nacionales. Y eso creo que es un problema para nuestro sistema político. Sí, porque normalmente el problema que genera el presidencialismo con el Congreso de dos cámaras es que ambos, bueno, según Juan Lins, ¿no? Que el problema es que ambos se arrogan la voluntad popular, porque ambos son electos y tienen cierto renombre. Y ese conflicto entre la representación del presidente y la representación del Congreso puede generar esos cruces. Pero yo estoy de acuerdo contigo que la cultura política en América Latina es distinto como para ir hacia un presidencialismo hacia esas características. Ahora, me gustaría pasar y seguir, porque estamos tratando básicamente el sistema político. Y hay algo que llama la atención, y es que se buscaba en el debate inicial descentralizar el país, ¿ok? Y entre esa descentralización había también un reclamo que había demasiada burocratización, ¿ok? Que la burocracia estaba impidiendo canalizar realmente el principio de descentralización y por ende habría que ir hacia un modelo que fuera propicio para ello. Pero resulta que aquí, en la propuesta de nueva constitución, se generan regiones autónomas, comunes autónomas, entidades territoriales autónomas, entidades territoriales indígenas autónomas, la posibilidad de crear empresas estatales, la posibilidad de emitir deuda de los gobiernos regionales y con ella un conjunto de instancias que van hasta consejos regionales, asambleas comunales, entre un conjunto increíble de burocracia. Ahora, me gustaría preguntarte cómo ves tú este punto, porque si se anhelaba una descentralización y en este caso se le da poder a las regiones, entonces uno podría decir, ya bueno, las regiones pues, van a ser autónomas, las comunas van a ser autónomas y el poder local va a disfrutar de una autonomía del poder. ¿Eso para ti es un avance o un retroceso con respecto a la burocratización? Bueno, eso se puede mirar desde distintas perspectivas. Tú nos planteas la perspectiva de la burocratización. Déjame, antes de abordar esa, hacer una mirada un poco más general. Todo aquello que avance hacia acercar el gobierno y las decisiones políticas a las personas, yo creo que es un buen paso. Por eso yo siempre he promovido fortalecer los municipios. Las personas sienten un vínculo con sus municipios mucho más intenso normalmente que con sus regiones. Y por eso entonces acercarlo a las comunas a mí me parecía que era un camino razonable. Por diversas razones largas de explicar, creo que la convención optó por preferir las regiones, sin olvidar completamente a los municipios, pero sí preferir las regiones. Y eso entonces tiende a replicar el gobierno central en los gobiernos regionales. Y yo creo que hay ahí algunas dificultades. Pero si es que yo tuviera que marcar una gran dificultad, es que mi impresión es que este borrador lo que abre es la puerta a la, llamémosle, descentralización fiscal. Es decir, a la emisión de deuda, como decías tú, a el cobro de ciertos impuestos por parte de las regiones. Y yo creo que eso es un riesgo bastante intenso. No hay que ir muy lejos para mirar lo que pasa en Argentina con el endeudamiento de las provincias. Es decir, ese es un camino que ha sido recorrido en muchas partes y que es tremendamente complejo. La disciplina fiscal chilena en parte pasa por la potencia que tiene en materia fiscal el Ministerio de Hacienda. Yo no quiero decir que haya que centralizar todo en la dirección de presupuesto, pero sí creo que abrir esa rendija con la presión que eso va a implicar, va a, en alguna medida, generar un trastorno en nuestras cifras fiscales. Ahora, respecto a la burocracia, efectivamente yo creo que hay ahí un signo de interrogación importante. Las áreas territoriales indígenas son una creación nueva que es difícil augurar cuál va a ser su camino, cómo van a desplegarse y cómo van a convivir con los municipios y las regiones. Creo que los municipios también
pudieron haber sido tratados de modo distinto, como digo, con las regiones. Creo que en alguna medida va a tender a haber una estructura replicada en muchas partes de Chile y a veces dudo de que ese sea el camino para la descentralización real. La burocratización no es el camino para la descentralización real. La descentralización real es acercando las decisiones a las personas. Ojalá la mayor cantidad posible de decisiones hacia los gobiernos locales. Ya, sí, porque te voy a citar a un escritor, pensador también, Charles McLuhan, que decía lo siguiente. Él decía, todo gobierno constitucional es por definición gobierno limitado. El constitucionalismo tiene una cualidad esencial. Es una limitación legal del gobierno. Es la antítesis de la decisión arbitraria. Su opuesto es el gobierno despótico, el gobierno de la voluntad, en lugar del gobierno de la ley. ¿Tú ves que con esta propuesta de las regiones, cómo se están estructurando las autonomías, estamos entrando en una dinámica realmente del constitucionalismo moderno o nos estamos acercando hacia otro tipo de casa? Si no, yo no me atrevo hoy día a augurar si es que el constitucionalismo clásico, que es un constitucionalismo que cree en un Estado limitado y que construye pesos y contrapesos para limitar el poder, hoy día pueda estar en riesgo por el Estado regional. Yo creo que si el riesgo de autocracias o el riesgo, el desborde del poder, tengo mis dudas que esté dada por la estructura regional o estatal. Por eso yo ahí veo que hay, ¿cuáles son los riesgos ahí? Uno, riesgo en defraudar expectativas. Dos, riesgo en burocratización. Tres, riesgos fiscales y endeudamiento. Cuatro, riesgos de presión hacia el poder central de distintas maneras. Pero no creo que se esté construyendo un Estado sin límites por el diseño del Estado regional. Ok, o sea, siente que se circunscribe en cierta medida un límite al poder a través de esta estructura de los estados regionales. De hecho, la crítica que regularmente se hace al Estado regional es que atomiza. Y esa es una crítica que hay que mirar con cuidado, porque la atomización no es lo que uno quisiera para un Estado que actúe coordinadamente. Lo que pasa hoy día, Eugenio, es que a veces hoy día el Estado no tiene el poder para actuar donde debe actuar. Los problemas de seguridad, los problemas de orden público, no son problemas que nacen de un Estado que tiene mucho poder. Son problemas que nacen de un Estado que no tiene poder. Por lo tanto, me parece que, por ejemplo, en materia de orden público, donde la fuerza legítima está en manos del Estado, nosotros apreciamos no que hay un problema de atomización, sino que apreciamos que la Convención elimina el estado de emergencia, que la Convención debilita a las policías, a mi juicio, y que el borrador de nueva Constitución elimina la figura del delegado presidencial. Es decir, debilita esa faceta del poder estatal. Entonces no diría que el Estado regional lo que hace es fortalecer la faceta contraria. O sea, pero entonces sí haría... O sea, según lo que nos comenta, sí haría más deficiente precisamente atender esos problemas en términos locales que deberían tener un poder estatal para poder atender. Por supuesto, por supuesto. O sea, en el tema de orden público y seguridad, yo creo que el borrador de nueva Constitución debilita el poder estatal. Y a mí me parece que eso, sobre todo en momentos, no solo en Chile, sino que en el mundo, donde hay un coqueteo permanente con la violencia y el uso de la fuerza ilegítima, me parece que eso es problemático. Ok. Ahora sigamos en el diseño político, a lo que es el bicameralismo asimétrico, ¿no? Y hay varias cosas, tú lo nombrabas, sobre, o sea, qué implicancias podría tener en este caso la desaparición del Senado en términos de cultura política, ¿no? Como guía institucional donde un conjunto de liderazgo trascendental en el país y que ha servido para seguir constituyendo esa constitución histórica, si podríamos decir de alguna manera, desaparece o queda de forma más que nada testimonial. El tema es el siguiente. Primero, los quórums que se da a partir de ahora el Congreso Plurinacional, donde el Senado no tiene mayor cosa que hacer. Y me gustaría tratar contigo esas implicancias en el manejo del poder del día a día. Porque, ¿qué pasa? Si no hay un contrapeso,
dentro del Congreso, que en este caso sería la Cámara de Diputados y el Senado, entonces se presenta un problema cuando hay coincidencia entre el Ejecutivo y el Congreso, y no solamente coincidencia ideológica, sino que también un apoyo institucional entre uno y otro para hacer reformas constantes y sistemáticas con bajos quórums. Y eso es uno de los problemas que se plantean y que se viene planteando desde varios analistas y constitucionalistas. ¿Cómo ves tú esta construcción? Bueno, son varios temas, Eugenio, pero al inicio de tu pregunta tú dijiste dos conceptos que a mí me gustaría llamar la atención con ellos porque creo que son fundamentales. Uno, hablaste de cultura política, otro hablaste de constitución histórica. A mí me parece que nosotros tenemos que meternos muy claramente en la cabeza que la cultura política y las reglas de la constitución no escrita, digámoslo así, son reglas fundamentales para el ejercicio del poder político. Todos los autores que han escrito hoy día sobre democracia, Levitsky, Ginsburg y tantos otros, lo que muestran es que las democracias hoy día ya no caen por golpes de Estado, sino que caen por el deterioro de sus mecanismos de contrapeso internos, por la falta de contención institucional. Y esa falta de contención no se escribe en la Constitución. Se puede escribir en la Constitución, se puede intentar diseñar en la Constitución, pero está dada en gran medida por la cultura política, por la forma como tradicionalmente se delibera al interior del Parlamento. Por eso creo entonces que la eliminación del Senado es tan relevante, porque el Senado al final tiene un modo de deliberar históricamente asentado, que hoy día entonces se elimina y se reemplaza por una Cámara de Regiones que no sabemos muy bien cómo va a ser electa en otro momento político. En fin, hay una serie de reglas que la regulan. Y yo creo que entonces hay ahí una rendija por la cual nosotros podemos modificar nuestra cultura política y nuestra constitución histórica que termine, que acabe con un contrapeso intrapoderes. Hablamos recién de un contrapeso interpoderes, claro. Presidente, Congreso, ahora un contrapeso intrapoderes, claro, que mejora la deliberación. Y eso a mí me preocupa mucho más, por ejemplo, que los quórums. Sobre los quórums hemos tenido una discusión en Chile durante décadas, pero a mí me parece que es mucho más importante la existencia de contrapesos institucionales que, por ejemplo, la regla especial de quórums en ciertas materias. O sea que en términos de la eliminación del Senado y el posible cambio de cultura política de aprobarse este proyecto de nueva Constitución, entonces sí, en cierta medida, marcaría una tendencia del país hacia fenómenos populistas latinoamericanos, por ejemplo. Bueno, yo no me atrevo a decir que hay un camino al populismo. De hecho, no lo hay. Hay diversos caminos, claro, al populismo, pero hay algunas recetas que lamentablemente conducen al populismo. Y una de esas recetas es eliminar los mecanismos de contención, es debilitar la cultura política, es que en la deliberación política se deje de considerar que hay cuestiones que no son aceptables. Y en Latinoamérica ha ocurrido eso. Más allá de lo que digan sus constituciones, muchas veces la cultura política es la que controla, la que contiene. Pero las constituciones, y eso es lo que puede pasar eventualmente aquí, pueden dañar severamente la cultura política. Y es lo que podría pasar no solo en el caso de la eliminación del Senado. Por ejemplo, tú hablaste de la eliminación de la iniciativa exclusiva. Yo creo que ese es otro cambio fundamental a nuestra forma de hacer política. La iniciativa exclusiva nace en Chile en la Constitución del 25, pero con mucha fuerza el año 1943. Es decir, es una institución muy antigua, que precisamente lo que busca es controlar o más bien disciplinar el comportamiento, claro, parlamentario. Y eso hoy día cambia a través de unas leyes de concurrencia que no logran lo mismo, creo yo. Y hay ahí otra regla que puede cambiar cultura política. Ok, bueno, antes de seguir, recordar que estamos con Sebastián Soto, académico y profesor de la Universidad Católica de Chile, y estamos tratando lo que son las principales alertas, amenazas e implicancias de lo que sería el borrador de propuesta de nueva Constitución, y asimismo pedirle que se suscriban al canal y compartan este video de esta deliberación y conversación que estamos estableciendo. Ahora continuemos para cerrar el tema del sistema político, que está muy interesante. Hay dos artículos que a mí me llaman profundamente la atención en este macro borrador, si podríamos decir, que son el 183 y el 184, y te los voy a leer
porque me parecen de una importancia patente, ¿no? Y es, de las unidades y juntas vecinales. Las comunas autónomas establecerán en el ámbito de sus competencias territorios denominados unidades vecinales. Dentro de ellas se constituirá una junta vecinal representativa de las personas que residen en la misma unidad vecinal, que gozará de personalidad jurídica y que será sin fines de lucro, cuyo objeto será hacer efectiva la participación popular en la gestión comunal y en el desarrollo de la comunidad y demás atribuciones que determine la ley. Por último, de la Asamblea Social Comunal. La Asamblea Social Comunal tiene la finalidad de promover la participación popular ciudadana en los asuntos públicos de la comuna autónoma de carácter consultivo, incidente y representativo de las organizaciones de la comuna. Uno cuando ve esto o esta propuesta, uno ve, Sartori hablaba un poco sobre que el totalitarismo se pretende, es aquella pretensión de que la totalidad de la totalidad de la comunidad se someta en cierta medida a los designios de un programa de gobierno o de un partido político, ¿no? Yo no estoy tratando de implicar eso, pero cuando uno ve esto en diversas constituciones en la América Latina, y Venezuela es una, y Cuba otra, uno ve que hay una especie de incidencia y de intervención del poder estatal en la conformación de la sociedad civil de forma corporativista incluso. Y a mí me parece que eso es un peligro patente, llámenlo consejos comunales, llámenlo comité de defensas de la revolución. A mí me gustaría saber qué piensas tú sobre esto. O sea, si esa intervención directa en cómo la sociedad civil se asocia, porque la sociedad civil, como orden espontáneo, delibera y sus asociaciones son libres y de repente tenemos un organismo, y disculpa que me extienda, incluso en la comisión esta de sistemas de conocimiento, el Estado, por otro lado, interviene para promover medios de comunicación locales y garantizar el principio de neutralidad. Entonces vemos por varios lados que hay una intromisión significativa del poder del Estado en la sociedad civil, que es inédito, no está en la Constitución actual. ¿Cómo ves tú esto en incidencia de cultura política? Bueno, es una lectura interesante la que tú haces, Eugenio. Yo no había prestado toda la atención a esas disposiciones. Creo que uno siempre se sorprende cuando vuelve a leer el texto. Es un texto bien grueso, así que siempre van apareciendo cosas nuevas. Yo me atrevería a decir lo siguiente, que efectivamente esta es una propuesta en donde la sociedad civil no aparece con la fuerza que debiera. Hoy día es evidente que la sociedad civil, es decir, el grupo de personas que se reúne por las más variadas razones, tiene un rol, debe ser reconocido, debe ser respetada su autonomía, y ahí entonces se despliega una serie de virtudes de las personas en su asociatividad para maximizar y alcanzar sus fines y su bienestar, ¿no? A mí me parece que creo yo, una reacción equivocada, una interpretación que se hace de la Constitución de 1980, que es esta mirada a los cuerpos intermedios, que se mira con mucha sospecha, el borrador lo que hace es partir siempre desde arriba, desde el Estado. Claro. Y olvidar a la sociedad civil, y eso se puede apreciar en muchos aspectos. Tú das dos o tres, creo que pudiéramos mirarlo también en otros derechos, por ejemplo, libertad de enseñanza, un derecho que yo creo, una libertad que yo creo que quedó muy debilitada. Y a mí eso me preocupa por dos razones al menos. La primera es por la que señalabas tú, o sea, que el Estado sea quien dicte directrices o intervenga es conocidamente equivocado, porque además el Estado no tiene una capacidad para eso. Hoy día nosotros vivimos en un Estado en crisis. La sociedad moderna mira al Estado y le pide muchas cosas que no puede satisfacer. De nuevo, seguridad, orden público, cuestiones básicas. Por eso entonces el abandono que hace al Estado este borrador es, creo yo, o el abandono en que el borrador o toda la confianza que deposita en el Estado. Un dato más. El profesor Arturo Fermandois hizo una revisión cuantitativa de las menciones que se hacían al Estado, de los deberes, de las obligaciones que se le imponían. Y eran una enormidad, una enormidad. ¿Y dónde está la sociedad civil en esa capacidad de contribuir? ¿Dónde está cada uno de nosotros que puede intentar a través de su propia libertad contribuir? Bueno, está obviamente más opacado, acallado, y eso creo yo que es una mirada negativa. Sí, y más porque hay muchas cosas que quedan en materia de ley, ¿no? Entonces a veces uno se pregunta, bueno, ¿y quién decide cómo se eligen
esas unidades vecinales, o sea, quién las dirige, cómo se dirigen, a través de qué proceso, cuáles son las vinculaciones, cómo estas se asocian con el Consejo Regional y a su vez con la Cámara de las Regiones, y si esto realmente tiene una implicancia en la Cámara Plurinacional. Entonces es algo como un enredo, pero sí está patente que el Estado como que intervendría allí de una manera no menor. Ahora, cerrando el sistema político. Pero Eugenio, sobre eso yo creo que hay mucho que aprender de la experiencia que tú señalas, la de Venezuela. Yo ciertamente no la conozco en detalle, solo lo que uno ha leído, pero en el fondo cómo el Estado ha penetrado todas las organizaciones y la sociedad civil desde arriba, creo que es una cuestión que una persona como tú debiera investigar e ilustrar mucho más. Sí, bueno, fíjate que en Venezuela lo que se hizo básicamente fue crear un poder popular paralelo a la Constitución. Aquí, bueno, ya estaría consagrado en un borrador. Entonces se crea paralelo a la Constitución y lo que hace es crearse un Estado comunal que está conformado por consejos comunales y mancomunas. Básicamente lo que era un financiamiento directo del Estado hacia organizaciones de la sociedad civil, que en este caso, cooptadas por el Estado, servían para tomar decisiones colectivas que beneficiaran al Estado y a quienes no participaban en tales decisiones colectivas con respecto al presupuesto, con respecto a quién se asignaban tales presupuestos para arreglar ciertos problemas, terminó generando no solamente el control político de las localidades, comenzaron a generarse una especie de vigilancia de los opositores, por ejemplo, ya cuando avanza el Estado, como por ejemplo quiénes son los que están en contra, cuando uno se opone quizás a las formas deliberativas en que estas asambleas comunales o consejos comunales de repente tomaban decisiones. Entonces llega un momento que se crea un Estado, una especie de Estado vigilante. Depende mucho también de la intención del Estado y el proyecto político que tenga, que al parecer sería fácil implementarlo en la institucionalidad, una coincidencia entre poder ejecutivo y poder legislativo. Entonces, y eso ocurre, bueno, no nos vayamos tan lejos, pero esto fue copiado básicamente de Cuba. ¿Y en qué fue copiado? Bueno, que en Cuba existe algo que se llama Comités de Defensa de la Revolución, se llaman los CDR. Y estos son igual, sin fines de lucro, que son controlados por el Estado y ellos son los que se encargan de habilitar los permisos. Y bueno, si tú en algún momento incurriste en alguna manifestación como opositor, no te sale ningún permiso, tampoco puedes trabajar en las instancias del Estado. Entonces, básicamente, con esto no queremos decir que se busca lo mismo, pero a partir de allí se generan estas consecuencias, ¿no? Entonces, es bueno tomarlo en cuenta a la hora de decir qué nos promete este borrador. Ahora, me gustaría pasar a otro tema, que es la arquitectura del derecho de propiedad. A mí me gustaría conversar contigo, Sebastián, si tú ves que está protegido o vulnerado. ¿Pero por qué? Porque ha habido una larga discusión, no solamente con respecto a las garantías de expropiación, sino que por otro lado, el derecho a la vivienda, si es realmente derecho a la propiedad o derecho a la tenencia, y cómo se conectan ambas. Entonces, mi primera pregunta con respecto al derecho de propiedad, ¿cómo tú ves que está garantizado en la Constitución? ¿Está protegido o está vulnerado? Bueno, yo creo que esa pregunta hay que responderla en perspectiva histórica. Este borrador nos propone algunos cambios al derecho de propiedad que creo yo tienen dos dificultades. El primero es que despierta viejos fantasmas, es decir, hace modificaciones que no son estrictamente necesarias, que dejan preguntas abiertas y preguntas que, como digo, despiertan viejos fantasmas. La más clara de ellas es esta idea de la indemnización en caso de expropiación por un justo precio, que modifica lo que dice hoy día la Constitución, que es una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Entonces la pregunta es ¿por qué se hace ese cambio? Hoy día que diga daño patrimonial efectivamente causado no había causado realmente ninguna dificultad. Era simplemente una cuestión que hoy día ya interpretan los tribunales y la gestión del Estado en materia de expropiación no es y no había sido un tema de gran polémica. Yo creo que se hace precisamente, uno, para intentar romper con una tradición y eventualmente abrir hacia el mañana una pregunta sobre, bueno, ¿qué es el justo precio? ¿Es el precio de mercado? Hoy día incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema señala que justo precio suele ser precio de mercado. Pero la pregunta es hacia el futuro. ¿Por qué se hace ese cambio sino para romper con una tradición? Y yo creo que eso es lamentable. Eso no era necesario. Eso era básicamente
o fue, creo yo, tuvo como intención romper con algo que se venía dando, interpretando. ¿Y por qué romper? Bueno, ahí es donde la convención le tendría que explicar para qué cambiar esto que ya tiene una tradición interpretativa. Y que queda, disculpa, a criterio del legislador. Básicamente la determinación de lo que podría ser el justo precio, o sea, entre el cruce de lo que la persona reclame como su precio de mercado por el daño patrimonial y por otro lado lo que el legislador diga. Ciertamente el legislador va a tener hoy y mañana un rol en la decisión de expropiación, pero yo creo que más que quedar al criterio del legislador, lo que pasa es que queda a criterio de la discusión sobre la justicia o no de lo que se está haciendo. Y esa es una discusión mucho más compleja. Fíjate que en los 70, del gobierno de la Unidad Popular, en Chile se expropiaron la gran minería sin indemnización. ¿Por qué? Por un argumento de justicia, que era ya habían obtenido utilidades excesivas. Y eso fue obviamente un daño muy grande a nuestra credibilidad como país que respeta la inversión. Y por eso entonces la Constitución, entre otras cosas, reacciona con esta frase mucho más precisa, que se paga el daño patrimonial efectivamente causado. Pues bien, abrimos una puerta, no sabemos con qué profundidad, no sabemos cuáles son las preguntas y cómo se va a relacionar eso con lo que venga mañana. Y yo creo que eso es dañino, eso es una discusión en un derecho tan fundamental, en un derecho tan intensamente atado al progreso de los países que no vale la pena abrir, y la convención así lo hace. O sea, sí quedaría vulnerado con respecto a lo que tenemos ahora. Sí, es que yo no sé qué significa que quede vulnerado. Sí, la verdad es que tal vez queda debilitado en comparación con lo que tenemos. Tal vez abre espacios de incertidumbre interpretativa para el día de mañana. Eso en un aspecto. También tenemos otra serie de discusiones con esta idea de los bienes naturales comunes, que es una discusión que los abogados que están dedicándose al derecho administrativo, al derecho ambiental, están teniendo de qué significa un bien natural común. Incluso algunos inapropiables. Y algunos inapropiables, como las aguas y otros que ahí se mencionan. Entonces, eso es otra discusión, porque nosotros hoy día en Chile tenemos una cierta reconocimiento de la propiedad sobre bienes incorporales, eso sale expresamente en la Constitución, pero además eso ha llevado a un resguardo del estatuto de ciertos permisos, concesiones y títulos administrativos en donde se señala que hay propiedad. Eso es una discusión más larga, más intensa, que hoy día, sobre todo para los bienes naturales comunes, expresamente se excluye. Y yo creo que hay ahí también un error. Hay también un error, no porque uno pueda decir que uno tiene propiedad como la que tiene sobre este documento, sobre un permiso administrativo, sino que porque entender que ahí hay ciertos elementos de la propiedad nos permite dar certeza jurídica y facilitar también entonces la inversión en esas materias. Ok, y ahora pasemos a justicia. ¿Cómo queda la justicia en el borrador de nueva Constitución? Y para eso me gustaría citar al profesor Eduardo Aldunate Lizana, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, constitucionalista, que dice lo siguiente: yo creo que aquí hubo un ejercicio más que refundacional, por así decirlo, resignificativo. En justicia, en vez de avanzar hacia el desarrollo, volvemos al siglo XVII. El Consejo de la Justicia, como queda, es más o menos a las oficinas de las monarquías del siglo XVII que gestionaban los cargos judiciales. En vez de desprendernos de nuestra historia monárquica, la profundizamos aún más. Es una gran declaración, porque, bueno, cómo se pasa del poder judicial ahora a los sistemas de justicia, pero en cierta medida, cómo el Consejo de la Justicia, junto con el Sistema Nacional de Justicia, comienzan a tener ciertas atribuciones que eran insospechadas o que son inéditas en la Constitución, y que podrían generar un riesgo de politización del sistema de justicia. Entonces me gustaría conversar contigo acerca de esto. Bueno, yo en este tema creo que para mí es uno de aquellos que más preocupación me genera. De todos los que hemos conversado, a mí me generan muchas preocupaciones, pero veo que globalmente es un tema muy mal resuelto en la Convención. Y todos sabemos que un poder judicial, que hoy día el chileno es independiente, respetado, puede rápidamente deteriorarse, y cuando se deteriora el poder judicial, la democracia está en riesgo.
¿Por qué? Bueno, básicamente por lo que dice el profesor Eduardo Aldunate. El profesor Eduardo Aldunate conoce mucho esto, tiene gran autoridad, fue director de la Academia Judicial, pero además él es muy crítico del sistema actual. O sea, no es Claro. que él esté enamorado del sistema actual, ¿sí? Él es muy crítico del sistema actual, pero la forma de cambiarlo no es la forma, creo yo, que siguió la convención. Digámoslo en muy pocas palabras, hoy día el poder en materia de designación, remoción, sanción y evaluación de jueces está atomizado. En algunos casos está en el presidente de la República con la Corte Suprema, en otros casos está en las Cortes de Apelaciones, en otros casos en las Cortes de Apelaciones con el presidente de la República, y entonces las Cortes de Apelaciones son 17, es decir, está muy atomizado. Es muy difícil la captura, porque en todas estas materias, nombramiento, remoción, disciplina, evaluación, ¿qué es lo que hace el borrador? Hace lo que los padres fundadores del constitucionalismo en todo momento sugirieron no hacer. Justo lo que el profesor Aldunate... Concentrar el poder. Concentrarlo. Entonces hoy día el Consejo de la Justicia, ya no junto a las Cortes de Apelaciones, 17, ya no junto a la Corte Suprema, ya no junto al presidente o el Senado, no, solo el Consejo de la Justicia tiene todo el poder en materia de nombramiento, remoción, traslado, evaluación, disciplina. Entonces eso es problemático desde donde se le mire. La concentración del poder está muy anclado, que es negativa dentro del constitucionalismo. Y entonces Eduardo lo plantea como un retroceso a la monarquía. Y tiene toda la razón. Yo pienso que en esto hay un riesgo no solo de politización, sino que hay un riesgo de captura muy importante. Porque hay algunos que dicen, bueno, el sistema actual puede capturarlo el presidente de la República. Pero eso no es así. En primer lugar, porque hay presidente de la República que cambia cada 4 años. Pero además, porque en materias de evaluación, traslado, disciplina, el presidente de la República no tiene intervención. Y déjame decirte una cosa más. Que además, lo que hace es que en el sistema de designación del Consejo de la Justicia, en ciertos cargos, lo que se plantea es que serán electos por los propios jueces. Entonces, lo que eso significa es que introduce la lógica electoral al Poder Judicial. Y eso es una fatalidad. Eso cambia culturas. Eso es una regla que cambia cultura judicial. Hoy día los jueces no participan de elecciones entre ellos, no hacen campaña entre ellos. Obviamente, si quieren ascender, tienen que hacer una serie tienen que mostrarse, tienen que hacer una serie de cuestiones que uno puede criticar, pero hoy día se institucionaliza la campaña al interior del Poder Judicial y yo creo que eso cambia cultura. En resumen, entonces, el diseño institucional concentra el poder en un órgano que se llama el Consejo Judicial. Y ese diseño institucional también cambia culturas. Y yo creo que ese tutti frutti es muy complejo. ¿Qué consecuencias tendría entonces que se aplicara justo al pie de la letra este Consejo de la Justicia tal como lo plantea el borrador? ¿Qué consecuencias tendría para el país? Mira, si yo supiera eso con certeza, sería maravilloso, pero no lo puedo saber. Lo que yo sí creo es que hay una cultura judicial hoy día que las personas que son jueces tienen muy clara. Hay cuestiones que no están escritas, pero que son parte de esa cultura. Y este borrador los cambia en 2 medidas. Una, como digo, porque introduce la lógica electoral al generar este tipo de campañas. Y 2, porque concentra excesivamente el poder. Es cierto que en el mundo, en muchas partes del mundo, hay estos consejos de la justicia. Incluso es cierto que algunos de estos consejos de la justicia tienen atribuciones similares. Pero fíjate una cosa, eso fue muy común en los 90. Pero una serie de estudios ha mostrado que la percepción de independencia judicial antes de la creación de los consejos de justicia y después se deterioró. Es decir, la creación de los consejos de justicia en la percepción de la ciudadanía, de los litigantes, de los abogados, después de la creación de esos consejos de la justicia, se deterioró. Y eso entonces nosotros lo habríamos mirado con mucha atención para evitar hacer un cambio tan radical que, como dice el profesor Aldunate, retrocede en el tiempo por concentrar el poder y entonces haber hecho cambios. ¿Sí? Nadie duda de que tenía que haber cambios, pero cambios que evitaran estos defectos que yo planteo.
Sí, justo eso, porque, por ejemplo, de los 17 miembros, 8 jueces titulares son elegidos por sus pares. Ahí, bueno, como tú lo dices, pueden prestarse a intereses corporativos. Dos funcionarios profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares, dos integrantes elegidos por los pueblos y naciones indígenas, 5 integrantes elegidos por el Congreso, cosa que no estaba, y eso es bien decidor, ¿no? Ahora me gustaría llevarte a otro punto con respecto a la justicia, que es la función jurisdiccional, cómo cambia radicalmente, ¿no? Quizás no pasemos al pluralismo jurídico, pero aquí pasa a ser en nombre de los pueblos y no del derecho, ¿no? Como normalmente se debe. Entonces ahora comienza a regirse por principios de paridad y perspectiva de género, garantía de la igualdad sustantiva y juzgar con perspectiva intercultural. Bueno, esa es una gran pregunta, Eugenio, porque yo creo que todos tenemos que reflexionar cómo va a ser el nuevo juez o la nueva jueza bajo un borrador como este si llegara a aprobarse. Y ese rol es muy distinto al que tenemos hoy. Es cierto, hay que decirlo, que desde mediados del siglo XX, principalmente por la tendencia que se suele denominar como el neoconstitucionalismo, los jueces se han desatado de la norma legal y han empezado a atar sus decisiones también a principios, también a razonamientos que los llevan y los acercan mucho más a la política, a las propias convicciones. Y eso es una cuestión que yo critico, que muchos critican y que es una tendencia no solo chilena, sino que del mundo. De hecho, Chile yo creo que ha sido mucho más tímido en eso y yo celebro que nuestros jueces sigan siendo jueces en derecho. Pues bien, este borrador, no solo por las menciones que tú señalas, sino que en general por el modo como entiende el derecho, que está lleno de principios, lo que hace es debilitar, creo yo, la atadura que tienen los jueces a la norma, a la ley, y transformar al juez en un aplicador de principios. Y los principios son mandatos de optimización, son texturas abiertas, son concepciones que no dan certeza, sino que están más bien ancladas a ¿La interpretación? La interpretación. Siempre el derecho está anclado a la interpretación, pero en el caso de los principios es mucho más evidente. Y entonces yo creo que el juez del mañana eventualmente va a ser un juez más activista, va a ser un juez más libre respecto a su vínculo a la ley, a la norma legal, que es la que democráticamente todos nos damos a través de un proceso representativo, y entonces va a estar más vinculado a sus propias convicciones. Y eso que, como digo, no es un pecado solo de este borrador, sino que es una tendencia, creo que con este borrador se exacerba al máximo. Y eso también es problemático. Fíjate, por ejemplo, en un juez en materia ambiental. O sea, el juez en materia ambiental va a ser un hacedor de política pública. Derechos de la naturaleza por acá, principios ambientales, son como 9 principios ambientales los que establece la Constitución. Entonces, en ese escenario donde las fuentes del derecho son tan líquidas, la ley, la decisión cierta que aspira a ser la ley, pasa a tener menos relevancia. O sea, estaríamos enfrentando un gran retroceso y debilitamiento entonces del sistema de justicia. Y quería preguntarte con respecto al Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, como, bueno, tú sabrás mejor que yo, ha sido siempre objeto de críticas, incluso de politización. Y una de las críticas que en cierta medida se hace al borrador es que en vez de, o sea, en este caso se elimina el Tribunal Constitucional, se genera una Corte Constitucional, pero esta Corte Constitucional termina siendo incluso más politizable que lo que podría ser el Tribunal Constitucional actual, según la crítica. Y esto es por varias cosas. Lo primero es cómo se eligen a los jueces, ¿no? 4 de 11 serán nombrados por ambas cámaras conjuntamente, en este caso el Congreso. 4 integrantes elegidos por la mayoría de los integrantes del Congreso, 3 integrantes elegidos por el presidente de la República y 4 integrantes elegidos por el Consejo de Justicia, que a su vez ya tiene una forma de elección bastante discutible por lo corporativista, activista que podría ser internamente. ¿Cómo esto podría afectar a que sale el Tribunal Constitucional y entra la Corte Constitucional con estas características?
Mira, en el caso de la Corte Constitucional, de la nueva Corte Constitucional, yo creo que se da una cuestión bien interesante. Lo primero es que había coincidencia que era necesario modificar el Tribunal Constitucional. Nuestros debates constitucionales en la última década han girado demasiado en torno al Tribunal Constitucional y había cierta coincidencia en que era necesario hacerlo. Pero, y ahí viene lo interesante, la Convención le pasa por el lado todos estos debates. Y en la integración, como bien dices tú, no cambia mucho. Porque tú me dices que esa integración puede politizar al Tribunal Constitucional, pero la verdad es que la crítica con la integración actual también es una crítica de la politización. Entonces lo que debía haberse hecho es intentar, por todos los medios, hacerse cargo de esa crítica. Y a mi juicio no se hace razonablemente bien en su sistema de integración. Pero hay más. Hay otra serie de discusiones vinculadas con la Corte Constitucional que, hay que decirlo, un Tribunal Constitucional es fundamental para un Estado de Derecho, para los contrapesos, para una Constitución que tenga vida. Por eso es que yo incluso creo que muchos de los convencionales no querían Tribunal Constitucional, pero en algún momento se dieron cuenta que era necesario. El punto es que algunas discusiones que han sido fundamentales en los últimos 20 años, o al menos 15 años, en el constitucionalismo, como es la inaplicabilidad, bueno, la Convención no dice nada. Básicamente hace lo mismo, modifica los legitimados activos, es decir, quienes pueden recurrir, a mi juicio lo hace incorrectamente, pero no se hace cargo de una serie de discusiones sobre esta materia. Y finalmente despoja al tribunal de la atribución que lo vio nacer. El Tribunal Constitucional nace el año 1970 como un árbitro entre poderes. ¿Entre qué poderes? Entre el Congreso y el presidente de la República. Es decir, buscaba ser, en la idea de Frei Montalva, que es el gran creador del Tribunal Constitucional, el árbitro que resuelva las contiendas durante la tramitación de la ley. Pues bien, la Convención elimina esa atribución y hoy día no hay árbitro entre contiendas entre la Cámara, el Senado o el nuevo Senado y el presidente de la República. Es decir, no hay un control preventivo ni siquiera formal. ¿Y quién va a interpretar entonces si esa regla o esa indicación o esa moción es de concurrencia presidencial, el veto, la tramitación de la ley, si se alcanzaron o no las mayorías, etcétera? Es decir, volvemos en esto, y en esto sí creo yo, a un Congreso que no tiene un árbitro que logre disciplinar el cumplimiento de las reglas. Por eso entonces yo veo que también ahí hay un diseño que debilita y que favorece la conflictividad, esta vez entre el presidente y el Congreso, porque eliminamos el árbitro entre poderes. Varias encuestas sugieren, y obteniendo una reflexión de lo que me comentas, que no solamente las personas perciben que el borrador de la nueva Constitución no solamente intensificaría los problemas que hoy en día existen, sino que generarían otros nuevos. Y al parecer, bueno, esa percepción, no solamente una percepción, sino que también se podría extraer de algunas reflexiones, como por ejemplo ese vacío que quedaría allí, pero también la conflictividad, lo hablamos al inicio, que se generaría entre el presidente, que pierde la exclusividad y que la comparte junto con el Congreso, y cómo las leyes de concurrencia van a poder dirimir en cierta medida lo que puede ser un activismo mucho más sistemático dentro del Congreso Nacional. Ahora, oye, sobre eso es muy interesante lo que dice Eugenio. Yo creo que efectivamente, lo hablábamos al inicio, este borrador desafortunadamente no resuelve nuestros problemas. Ahora uno podría decir, oye, pero las constituciones nunca resuelven todos los problemas. Es verdad, claro. Pero este borrador no solo no resuelve nuestros problemas, sino que hace más difíciles que los resolvamos. Hace más difícil resolver esos problemas. Nuestros problemas de gobernabilidad se dificulta, ya lo hemos hablado. Nuestros problemas con los pueblos indígenas se dificulta resolverlos. Nuestros problemas vinculados con la mediocridad económica, ¿asegura o facilita este borrador retomar el progreso económico? Ciertamente no. Nuestros problemas con los más pobres, con las personas más necesitadas, declarar derechos por montones, hacer crecer el Estado, ¿facilita la solución de esos problemas? Ciertamente no. Sacar a la sociedad civil de los desafíos públicos, ¿facilita la atención a los más pobres? Ciertamente no. En fin, por donde creo yo se aprecia, hay muchos problemas que se debían solucionar o empezar a solucionar con un cambio constitucional, y este borrador desafortunadamente creo lo que hace es dificultar más aún que los resolvamos. Ahora, para ir cerrando,
Me gustaría hablar del régimen transitorio, que ha sido sujeto de debate eh, desde las últimas semanas y por varias razones, ¿no? Y a mí me gustaría exponerte la primera, que es que según un estudio que hace el Centro de Estudio Horizontal, afirma que el 75% de los artículos de la nueva Constitución necesitarían de 4/7 y un referéndum para ser reformados por el actual Congreso. O sea, que paraliza hasta que entre en vigencia la nueva Constitución, de aprobarse, claro está. Entonces, ¿qué implicancias tendría ello? Y luego vamos a pasar al polémico artículo 30 transitorio, que es con respecto a la reversión de tierras y cómo el presidente de la República podría tener un activismo acá. Entonces, vamos con lo primero. ¿Qué te llama la atención de esto? ¿Esto estanca los cambios profundos que se necesitarían? ¿No permite que la discusión hacia los cambios necesarios que debería tener este borrador se permitan y puedan realizarse bajo la institucionalidad vigente con un nuevo Congreso que está prácticamente recién electo? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo lo voy a responder a través de una frase que hoy día le leí al exministro de la presidenta Bachelet, Mario Fernández, que es un constitucionalista, que fue ministro del Interior de la presidenta Bachelet, no es una persona de derechas, no es una persona que esté enamorado de la Constitución vigente, que dijo que la nueva Constitución era pétrea. ¿Qué significaba eso? Lo pétreo es aquello que no puede cambiarse o que es muy difícil de cambiar. Y él argumenta por qué. Porque las reglas de cambio constitucional son muy complejas. Y entonces Horizontal sostiene que el 75% de las normas, cambios o de cambios a las normas requeriría un plebiscito y un quórum alto. Y eso entonces otros podrán decir, no, eso no es así. Pero la verdad es que como hay tanta ambigüedad en la definición de la regla de reforma, es muy difícil saber exactamente cómo es que se reforma. Te voy a poner un ejemplo. Tanto la regla general como la transitoria señala que los cambios sustanciales en ciertas materias requieren de quórum de 2/3 o quórum de 4/7 más un plebiscito. Bueno, pero ¿qué es un cambio sustancial? Claro. ¿Qué es un cambio sustancial? Y después, otra pregunta. ¿Qué cambios requieren consulta a los pueblos indígenas? ¿Cómo se hace esa consulta? ¿Qué cambios requieren consentimiento de los pueblos indígenas? ¿Cómo se obtiene ese consentimiento? Bueno, todo eso es una pregunta abierta, que es sustancial. Entonces, a mí me parece que Mario Fernández tiene un punto. Esta es una constitución muy compleja de reformar y por eso es que muchas veces esta idea de aprobar para reformar también tiene algo de, digamos, de no apreciar estos puntos que son reales. Y hay que leer qué tan fácil va a ser responder la pregunta de la consulta, del consentimiento, de la sustancialidad de la reforma el día de mañana. Y ahora me gustaría pasar, ya para cerrar, y bueno, me gustaría hacerte una pregunta con respecto a un comentario que hizo la historiadora Sofía Correa Sutil respecto a la institucionalidad en general con el nuevo borrador. Fíjense que hay un artículo transitorio aprobado que llama bastante la atención y que podría tener unas implicancias no menores para el país, ¿no? Y dice lo siguiente: dentro del plazo de un año, desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República convocará una comisión territorial indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdo entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. Sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su progresiva implementación, obligándose estos a dar cuenta semestralmente de los avances en la materia. Yo te pregunto esto y me remito a este artículo. Es porque uno ve, por ejemplo, que hay una constitución que beneficia en cierta medida, o en gran medida, mejor dicho, a las naciones indígenas, que le permite tener escaños reservados, tener presencia en las principales instituciones del país, pero además representando el segmento que se considera indígena, siendo un 12,3% de la población, tendría poder de decisión y privilegios más que el otro restante, pero que a su vez, para poder tratar con ellos, con respecto a políticas nacionales que lo puedan incluir, habría que preguntarles o pedirles permiso. Esta configuración de una constitución, algunos la han llamado indigenistas, otros, bueno, que tiene un fuerte sesgo hacia los pueblos indígenas,
hace que este artículo transitorio sea muy decidor y más por lo que está ocurriendo en la Araucanía hoy día. ¿Cómo ves tú, no te voy a preguntar el futuro, pero las complicaciones que tendría esto cuando hay derechos de propiedad, cuando hay una institucionalidad, cuando hay personas, han hecho catastros incluso de cuántas personas deberían salir de sus hogares si se hace una reversión a tal escala en la Araucanía, aproximadamente 420.000 personas. Entonces, todo esto genera ciertos conflictos, ciertas dudas, cierta incertidumbre. ¿Cómo ves tú esto, Sebastián? Bueno, es una pregunta muy importante. Yo diría o trataría de aproximarme desde tres perspectivas. La primera es que es sorprendente la hegemonía que ha tenido la agenda indígena en la deliberación constitucional que hemos visto este año. A mí me parece que hay ahí una cuestión que tenemos que mirar con mucha más atención una vez que todo esto termine, porque parte importante de un sector de la izquierda ha sido hegemonizado culturalmente, creo, por esta agenda, que es una agenda, y aquí pasó el segundo punto, que no es una agenda que esté presente en el constitucionalismo mundial. Fíjate que la plurinacionalidad solo está reconocida en 2 constituciones del mundo. Sí. No hay constitución en el mundo que contemple el consentimiento como se viene contemplando aquí. No hay constitución en el mundo, por una razón evidente, porque el consentimiento que se le exige a los pueblos indígenas, a las naciones indígenas, como se les denomina ahora, no solo es un derecho a veto y es un ejercicio de soberanía lejos de la regla democrática. No hay constitución en el mundo que contemple una regla como esa. Entonces, ¿por qué razón es que fue aprobado? Bueno, porque hay una hegemonía muy intensa que yo no sé exactamente por qué dejó que fuera capturado en reglas tan radicales como la idea de consentimiento. Otra cosa es la consulta. Otra cosa es el convenio 169. Pero el consentimiento, tal cual está redactado, es una cuestión que nadie pudiera reconocer que está en otra constitución del mundo. Y pasemos ahora a la última idea, el artículo transitorio. Ese artículo transitorio es un artículo que está redactado de un modo que yo no alcanzo a entender del todo y que puede tener una lectura más sana, pero también puede tener una lectura más compleja. Es decir, que esta comisión, alguien pudiera sostener que esta comisión que va a ser designada tiene una serie de, o asume una serie de atribuciones de otros órganos, como por ejemplo el legislativo, y entonces va a exigir la implementación sin deliberación legislativa. Yo creo que eso, espero, nadie lo sostenga, pero de la letra del artículo, al menos se abre un espacio para que el día de mañana alguien intente argumentarlo. Y esa comisión, que va a estar probablemente hegemonizada por esta misma agenda, bueno, podría llegar a plantear una cosa tan brutal como planteó en la convención el consentimiento. Entonces, a mí no me preocupa que haya una discusión sobre restitución, sobre compra de tierras. Eso a mí me parece que en la medida que se inserte dentro de la política institucional está bien. Y cada uno tendrá ahí su opinión y la democracia decidirá. Y eso es como debemos resolver nuestros problemas. A mí lo que me preocupa es que se le transfiera el poder a grupos pequeños con agendas muy intensas y que entonces logran en una convención constituyente imponer una idea que no existe en el mundo como la del consentimiento y mañana eventualmente logren en esa comisión designada por el presidente de la República imponer algunas ideas que hoy día no se nos ocurren, pero que tampoco se nos ocurría hace un año la idea de consentimiento obligatorio a los pueblos indígenas para ciertas medidas. Complicado. Ahora, ya para cerrar, quiero hacerte una pregunta que es hacia el plebiscito de salida, ¿no? Sofía Correa Sutil le hicieron una entrevista para Ex Ante y comenta lo siguiente, dice: votaré rechazo, la nueva constitución liquida a la nación chilena y otorga instrumentos legales para implantar una dictadura. Incluso Alfredo Jocelyn Holt comentaba que para implementar ese borrador precisamente se necesitaban unas cuantas dictaduras, ¿no? Comenta, si más no me equivoco, para la tercera. Y claro, uno se hace este planteamiento y dice, bueno, vamos hacia el plebiscito de salida, tenemos análisis rigurosos que nos dicen las implicancias, amenazas, advertencias que podrían tener este borrador, pero por un lado se ve la dicotomía entre apruebo y rechazo
y por otro lado se ven las terceras vías. Y la pregunta que quiero hacerte es, si tú te plantearas una tercera vía, supongamos, ¿cuál crees tú que coincidiría más con la cultura política chilena y con la necesidad de cambios que existen hoy en día en el marco constitucional e institucional para que esto salga de la mejor manera posible, si no es con este borrador constitucional? Bien, lo primero es que yo creo que vivimos en el ocaso de esta Constitución. Por lo tanto, si el rechazo finalmente triunfa, la Constitución vigente, la Constitución redactada en 1980, modificada múltiples veces el 89 y el 2005, y tantas otras veces, está en su ocaso. Eso es un dato. Y entonces, por eso tenemos que evaluar y pensar cómo escribir una nueva Constitución. Durante un año hemos estado en un proceso que intentó, o más bien que se dijo, iba a escribir la Casa de Todos, y hoy día sabemos que la convención, la verdad, nunca tuvo vocación, o al menos desde muy inicial no tuvo vocación de escribir la Casa de Todos, y finalmente no entregó un texto que fuera Casa de Todos. Un paréntesis, ¿eh? Esto de escribir la Casa de Todos, los procesos constituyentes intentan hacerlo, y sociedades mucho más divididas que la nuestra lo han logrado. España el 78, Colombia el 91, claro. Sudáfrica el 94 y tantas otras. Por lo tanto, nosotros tuvimos esa oportunidad y perdimos esa oportunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es intentar retomar esa idea y volver a iniciar un proceso que escriba una constitución que sea Casa de Todos. Y ese proceso tiene que tener al menos dos características, a mi juicio. El primero es que tiene que ser rápido, en el sentido de que no podemos seguir discutiendo tanto de la Constitución porque hay otros temas infinitamente más relevantes que estamos dejando de lado porque nuestra musculatura política está demasiado constitucionalizada. Pero hay temas vinculados con la seguridad, con el narcotráfico, con el crecimiento económico, en fin, con tantas otras cosas que la Constitución no va a cambiar y que nosotros requerimos atención de la política. Por eso tiene que ser rápido. Dos, tiene que ser con un plebiscito de salida. Es decir, tiene que haber una ratificación de ese nuevo texto que no será por la ciudadanía. Y tres, tiene que ser una mezcla o más bien una fórmula que logre balancear bien un mecanismo en donde haya personas que puedan escribir pronto un texto y alcanzar un acuerdo político con participación ciudadana. Es decir, que tome elementos de este borrador, que tome elementos del texto presentado por la presidenta Bachelet, que tome elementos de nuestra tradición constitucional y haga una constitución que sea Casa de Todos. Y yo pienso que, obviamente, eso debe escribirse, para ocupar un término usado ya antes, sobre una hoja en blanco. Es decir, no es una reforma a esta constitución, sino que es una nueva constitución. Y pienso, y con esto cierro, que la moción que ha presentado la senadora Rincón, el senador Matías Walker y otros senadores es una vía inteligente para intentar resolver este asunto. ¿Por qué? Porque avanza en la posibilidad de que pronto tengamos una solución constitucional que requerimos lo más temprano posible. ¿Y esto sería a través de una comisión de expertos, una mezcla entre el Congreso y esta comisión de expertos? ¿Y cómo lo ves tú? Porque según las encuestas, por lo menos la mayoría de las personas, y estos son fotografías del momento, como que no ven una nueva elección de constituyentes, quizás para redactar y otra vez alargarse un año. A tu juicio, ¿cuál coincidiría más? O sea, ¿cuál sería más óptima? Sí, no, yo no creo que haya una bala de plata, no creo que haya un óptimo. Lo que sí creo es que el proceso constituyente se legitima principalmente a través del plebiscito de salida. Okay. Es decir, un plebiscito de salida unificador es un plebiscito que legitima al momento inicial esa nueva constitución. Luego la constitución se va legitimando porque en su ejercicio logra ser exitosa. Pero un plebiscito de salida es el elemento unificador. Por lo tanto, quien la escriba es un elemento importante. Por eso creo que tiene que resolver este balance, pero el gran momento legitimador es el plebiscito de salida.
Hemos llegado al final de esta muy interesante conversación, lo cual te agradecemos, Sebastián, para reflexionar sobre estos temas que son complejos, son largos, quedaron muchos temas quizás en el aire porque por el poco tiempo no podemos abordar, pero esperamos seguir contando contigo para estas actividades de conversación y de liberación y agradecerte, bueno, que estés acá con nosotros. Y a todos los que nos están viendo, recordarles suscribirse, dejar sus comentarios, compartir este video y darle a la campanita para que les lleguen las actualizaciones de cada uno de nuestros videos. Que tengan unas muy buenas noches y que sea hasta una próxima oportunidad.